Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Lo primero que te quiero comentar en estas charlas de metafísica, mi corazón, es que por acá la estamos pasando bien, bien bonito, por no hablar otras palabras fuertes. No hay gas, no hay petróleo, no hay gasolina, se dispararon los precios, no hay movilidad, no hay carros, no hay combis que nos lleven, tampoco quieren que se suban los pasajes, los peatones necesitan que no les suban porque no ganan mucho, pero esto es parte de todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero no le demos importancia a mis corazones. Nosotros sabemos la verdad y debemos mantenernos tranquilos. Por eso hoy día quiero continuar con la narración de las charlas de metafísica del día de ayer. Y quiero hacerlo, mis amores. Me he quedado ahí. Vamos a hablar que en el próximo capítulo exploraremos más profundamente esa chispa divina que nunca se extingue. Y vas a aprender sobre su naturaleza, sobre cómo reconocerla y cuando se activa, y sobre los místicos de todas las tradiciones que han hablado de ella con el mismo asombro reverente. Capítulo 5. La chispa divina, el fuego que nunca se extingue, la llama que nunca se apaga. Hay una imagen que ha permanecido grabada en la memoria durante todos estos siglos. Miriam, dice él, porque comenta él, me llevó a una cámara profunda en las catacumbas, más profundas que ninguna que hubiera visitado yo antes, dice él. El aire era denso, casi tangible, y en el centro de la cámara, en un recipiente de piedra, ardía una llama. Esa llama, me dijo Miriam, ha ardido sin interrupción durante generaciones. Los guardianes la han alimentado de aceite a través de los siglos. Es un símbolo viviente de lo que mora en ti, de lo que todos nosotros tenemos. Me acerqué a la llama y la observé. Era pequeña pero intensa, con ese color azulado en el centro que indica una combustión perfecta. Bailaba suavemente con las corrientes de aire, pero nunca se extinguía. Esa llama externa, continuó Miriam, puede ser apagada. Bastaría con privarla de aceite o con un viento suficientemente fuerte, pero la llama que representa la chispa divina dentro de cada ser humano no puede ser extinguida por ninguna fuerza externa. Puede ser olvidada, puede ser oscurecida, puede ser negada durante toda una vida, pero nunca destruida. Los gnósticos tienen una comprensión más específica de la naturaleza humana que difería radicalmente de lo que la Iglesia oficial enseñaría. Veían al ser humano como un compuesto de 3 elementos: soma, el cuerpo físico; psique, el alma o mente, que incluye emociones, pensamientos, personalidad; y pneuma, el espíritu, la chispa divina misma. Esta distinción es crucial, me explicó Miriam. Cuando la mayoría de la gente habla del alma, mezcla psique y neuma como si fuera lo mismo, pero no lo son. La psique
tu sheet diferente de la mía. Incluye tu historia, tus traumas, tus talentos, tu personalidad única. Pero el neuma es transpersonal. Mi neuma y tu neuma no son dos cosas separadas que se parecen, son la misma cosa, experimentándose a través de diferentes formas. Le pedí que me explicara de otra manera, porque me costaba captar la distinción. Pensé en el sol y sus rayos ofreciendo. Si un rayo de sol pudiera olvidar su conexión con el sol y creyera que es solo ese pequeño haz de luz aislado, sufriría la misma alineación que nosotros sufrimos. Se sentiría pequeño, separado, mortal, pero si recordaba que no es diferente del sol, que es el sol extendiéndose, su experiencia cambiaría completamente. No perdería su existencia individual como rayo, pero esa existencia sería ahora infinitamente más rica, porque sabría que es parte de algo vasto. Nosotros somos rayos que han olvidado el sol. La chispa divina en nosotros es nuestra conexión con la fuente y el despertar. No nos destruye como individuos, nos revela como expresiones de lo infinito. Esta enseñanza resonaba extraordinariamente, como lo que había encontrado en otras tradiciones durante mis años de investigación. En la tradición hindú, los Upanishads, el concepto de Atma describe exactamente esto. El Atma es el mismo más profundo del ser humano. Y los sabios védicos declararon que el Atma es idéntico a Brahma, la realidad última, no similar, no creado por sino idéntico. A los budistas hablan de la naturaleza búdica, esa capacidad inherente de despertar que existe en todos los seres sintientes. No es algo que se adquiere, sino algo que se reconoce. En la cábala judía, el concepto de la pneuma representa el nivel más alto del alma, aquello que permanece siempre conectado con la divinidad, incluso cuando los niveles inferiores del alma están enredados en lo material. Y en el sufismo islámico, el Ruh es el espíritu divino insuflado en cada ser humano. Esa parte que no nació y no morirá, porque es de la misma naturaleza que lo eterno. Las palabras son diferentes, me dijo Miriam. Las culturas que las formularon tenían cosmovisiones diferentes, pero todas señalan la misma verdad. Hay algo en el ser humano que no es de este mundo, algo que viene de más allá y que eventualmente regresará más allá. Y ese algo no es una adquisición ni una gracia concedida, es nuestra naturaleza misma. Con los años he encontrado testimonios de personas en todas las épocas que han tocado esta realidad directamente. Experiencias de despertar súbito, donde por el momento o una hora, a veces permanentemente, las personas reconocen su naturaleza verdadera, más allá de toda duda. Los místicos cristianos lo describían como unión con Dios. Los maestros zen lo llamaban Kenso o Satori. Los sufíes lo nombraban Fana, la extinción del ego separado de la realidad divina. Y aunque las interpretaciones tecnológicas variaban, la experiencia subyacente tenía características asombrosamente consistentes. Un sentido de haber regresado a casa, de reconocer algo que siempre se había conocido pero olvidado. La disolución de las fronteras entre el yo y el mundo. Una paz que no depende de circunstancias. Una certeza que no necesita justificación externa. Y frecuentemente un amor incondicional que se extiende a toda la existencia. Y Miriam tuvo esa experiencia, me lo contó una noche cerca del final de nuestro tiempo juntos. Yo era joven, comenzó.
Había perdido a mi familia en una epidemia. Estaba sola, desesperada, convencida de que Dios me había abandonado, si es que existía. Una noche caminé hacia el mar con la intención de no regresar, pero algo sucedió mientras miraba las olas bajo la luz de la luna. Algo que no puedo explicar con palabras porque las palabras pertenecen a la mente. Y esto sucedió más allá de la mente. De pronto no había. Miriam mirando el mar, solo había el mirar, la separación entre yo y el mundo. Simplemente dejó de existir. Y en ese espacio de separación reconocí lo que siempre había sido. No algo que ganara en este momento, algo que había sido antes de nacer y que seguiría siendo después de morir, algo vasto, intemporal, perfectamente en paz, duro. Quizás esto duró unos minutos, quizás una hora, no lo sé. El tiempo no funcionaba normalmente, pero cuando la experiencia se diluyó y volvía a la percepción ordinaria, ya no era la misma persona. No porque algo se hubiera agregado, sino porque algo falso había caído. Entonces fue cuando él preguntó si después de eso siempre estaba en ese estado Miriam. Rió suavemente y dijo, la experiencia vino y se fue, pero lo que quedó fue la certeza. Ya no era una cuestión de fe o de creencia. Sabía que la misma certeza con la que sabía que estaba respirando, que mi naturaleza verdadera, algo infinitamente mayor que la pequeña Miriam, con su historia y sus problemas. Y esa certeza nunca me abandonó, incluso cuando el estado de unidad no estaba activo. Esta distinción entre las experiencias cumbre que vienen y van y la transformación permanente que pueda dejar era importante para Miriam. Muchos buscadores, me advirtió, persiguen experiencias, quieren sentir la unión, la expansión del éxtasis, y eso no tiene nada de malo. Pero si solo persigues experiencias, te conviertes en adicto a estados alterados. Y un adicto, aunque sea adicto a lo espiritual, sigue siendo un adicto. El verdadero fruto no es la experiencia, sino la transformación. No sentir que eres divino en momentos excepcionales, sino vivir desde esos momentos en los momentos ordinarios. No escapar de la vida humana hacia estados sublimes, sino atraer la conciencia despierta de vuelta a la vida cotidiana. Miriam me enseñó una práctica que llamaba la meditación, que la llama de la llama interior. Era más elaborado que las contemplaciones anteriores y requería más preparación. Y me dijo, elige un momento en que no serás interrumpido. Me instruyó, siéntate cómodamente, cierra los ojos, lo vamos a hacer, y comienza por llevar tu atención al centro de tu pecho, no al corazón físico que te está literalmente de la izquierda, sino al centro exacto de tu pecho. Imagina, ahí en ese centro hay una llama pequeña pero brillante, ardiendo, con una luz que es simultáneamente dorada y blanca. Esta llama eres tú, no la imagen de ti, no tus pensamientos sobre ti. Es tu esencia divina. Observa esa llama con atención interior, sin tratar de cambiarla, sin juzgar. Si la visualizas bien o mal, solo la tienes que observar. Y mientras observas, permite que la llama comience a expandirse. Gradualmente, con cada respiración, la llama crece. Primero llena el pecho, luego todo el cuerpo. Luego comienza a extenderse más allá del cuerpo, llenando el espacio a tu alrededor. No la empujes, no la fuerces, solo permítela expandirse naturalmente, siguiendo su propia tendencia a crecer. Eventualmente, la llama
puede llenar la habitación donde estás, luego el edificio, luego la ciudad, y si permites que continúe, puede extenderse hasta abarcar todo el mundo, todo el universo, y en algún punto de esta expansión puede suceder algo. Puede que reconozcas que la llama que imaginaste en tu pecho y la luz que ahora parece abarcarlo todo son la misma cosa. Tú y la inmensidad del ser no son dos cosas separadas, sino una sola realidad. Es necesario que sigamos practicando esta meditación muchas veces. Lo vamos a hacer, mis corazones. Y esa fue la guía de Miriam. Y él dice que tampoco nunca sucedía o no generalmente sucedían las cosas que Miriam le describía. A veces su mente de él estaba inquieta y no podía concentrarse, a veces la visualización se sentía forzada, artificial, pero algunas ocasiones, momentos preciosos en la que la práctica funcionaba tal como ella lo había prometido en esos momentos. Entonces, mis corazones preciosos, lo vamos a hacer. Estoy apuntando el número para acordarme, mis amores. Y ya está. Entonces, con esa la vamos a hacer nosotros también, porque es para nosotros. Recordemos que la distinción entre dentro y fuera dejaba de tener sentido. La llama que había imaginado como mía se revelaba, como la misma luz que lo construye todo. Y había una paz en ese reconocimiento que ninguna circunstancia externa podía dar o quitar. Ahora te pido que, si tú puedes, hagas esta práctica, no como ejercicio que debas dominar, sino como una invitación para que puedas explorar. Y tú vas a encontrar tu propio ritmo, tu propia manera de relacionarte con ella. Y si alguna vez en algún momento de la práctica reconoces que la luz que buscas es la misma luz que estás buscando, entonces habrás tocado todo lo que Miriam me enseñó, dice. Todos tenemos la chispa divina. Pero te voy a narrar, dice él, algo que Miriam enfatizó rápidamente y creo que es crucial para entender correctamente esta enseñanza. La chispa no necesita ser encendida, solo necesita ser reconocida. Esto es diferente de cómo pensamos realmente sobre nuestro desarrollo espiritual. Tendemos a pensar, debemos trabajar para volvernos espirituales. No tenemos que acumular méritos, purificarnos, evolucionar hacia algo que todavía no somos. Pero la enseñanza gnóstica dice algo radicalmente diferente. Lo que buscamos ya está presente. No hay nada que lograr, solo algo que reconocer. Esto no significa que no haya trabajo que hacer, pero el trabajo no es de construcción, sino de demolición. No estamos construyendo un ser espiritual, estamos removiendo las capas de olvido que ocultan al ser espiritual que de verdad somos nosotros. No estamos encendiendo la chispa, estamos quitando los velos que nos impiden verla, y esto lo cambia todo, porque la chispa divina tuviera que ser encendida, entonces su llama dependería de nuestro esfuerzo, y si el esfuerzo falla, la llama se extingue. No, pero si la chispa ya está ardiendo, solo que nosotros no lo sabemos, siempre ha estado ardiendo, entonces nuestro trabajo es solo dejar de bloquear esa luz. Estás tan cerca de esto como tu próximo respiro. Vamos a decir algo claro, no porque necesitas respirar de cierta manera especial, sino porque lo que buscas está tan presente como el aire que tú respiras. Y tienes que saber que tú respiras vida. No estás en ningún lugar al que debas ir. No depende de ninguna condición que debas cumplir. Está aquí y ahora, en ti, sintiendo lo que siempre ha sido, la chispa en ti. Es el mismo fuego que ardió en nuestro amado Maestro Jesús, en Miriam y en todos los que han despertado. No un fuego similar, el mismo fuego. Y cuando lo reconozcas, no te convertirás en algo que no eres. Simplemente recordarás lo que nunca dejaste de ser.
Ahora en el próximo capítulo, mis amores preciosos, investigaremos más por qué esta verdad fue perseguida tan ferozmente, qué amenaza representaba para los poderes establecidos y cómo la conspiración del silencio que intentó borrarla tiene su resumen hasta el día de hoy. Capítulo 6. La gran conspiración. ¿Por qué enterraron la verdad? Hay un día que permanece grabado en mi memoria con claridad, dice él, de una herida que nunca terminó de sanar. Yo estaba en mi trabajo de copias, reproduciendo documentos, como lo hacía cada día, pero algo era diferente, había tensión en el ambiente. Los superiores hablaban en susurros y entonces a través de las ventanas vi el humo. Salí para investigar y qué encontré me dejó paralizado. En la plaza central una pira ardía, pero no quemaba madera, quemaba manuscritos, decenas, quizás cientos de rollos de papiro, consumiéndose en las llamas mientras un obispo leía una lista de títulos prohibidos. Me acerqué lo suficiente para escuchar el Evangelio, y fue el Evangelio de los egipcios, el Apocalipsis de Adán, la Pistisofía. Cada título era seguido de una declaración de por qué era herético, y después de cada declaración, más rollos eran arrollados al fuego, y sentí que estaba presenciando un asesinato. No de personas, aunque eso también vendría, sino de las ideas de posibilidades, de verdades que una vez destruidas quizás nunca podrían ser recuperadas. Pues esa noche visité a Miriam y le conté lo que había visto. Ella no le pareció estar sorprendida, para mí no. Es solo el comienzo, dijo ella. Lo que estás presenciando hoy se multiplicará, no solo aquí, en todo el imperio. Han decidido que debe existir una sola verdad y eliminarán todo lo que no se conforme a ella. No por malicia personal, aunque algunos disfrutarán el poder que esto les da, sino porque genuinamente creen que estás protegiendo a los fieles del error. ¿Y cuál es? Quizás peor, porque un perseguidor que cree estar sirviendo a Dios y no tiene límites, pues en el concilio de Nicea del año 325 había cambiado todo. Constantino necesitaba una unidad religiosa para sostener la unidad política del imperio, y los obispos que se reunieron bajo su patrimonio estaban más que dispuestos a proporcionarla. Y para entender lo que sucedió, me explicó Miriam, necesitas entender la política detrás de la teología. Constantino no era cristiano. Cuando convocó el concilio se bautizó. Solo en su lecho de muerte, décadas después, no le importaban las sutilezas doctrinales. Le importaban que el cristianismo, que se había convertido en una fuerza demasiado grande para ser ignorado, dejaran de ser fuente de conflictos internos. Así que reunió a los obispos y básicamente les dijo, pónganse de acuerdo y decidan qué es el cristianismo y qué no lo es. Luego lo que ustedes decidan, yo lo impondré con todo el poder del Estado. Qué fácil, ¿no, mis amores? Eso han hecho con nosotros por tantísimos años. Pues todavía creo que lo siguen haciendo. Vamos a continuar. Las decisiones que se tomaron en Nicea y en los concilios que siguieron establecieron lo que hasta hoy se considera cristianismo ortodoxo. La divinidad de Cristo como igual al Padre. La condena del arrianismo, el credo que todavía se recita en las iglesias. Y crucialmente el proceso que eventualmente determinaría en libros serían incluidos en el Nuevo Testamento y cuáles serían destruidos. Pero Miriam me hizo notar algo que los historiadores oficiales raramente mencionaban. Las decisiones no se tomarán por consenso unánime, basado en los argumentos espirituales. Hubo debates feroces, presiones políticas, incluso violencia, y al final las posiciones que prevalecieron no fueron necesariamente las más verdaderas o las más cercanas a lo que Jesús realmente enseñó. Eso a ellos no les importaba. Fueron las más útiles para
así poder gobernar y arreglar todo lo establecido. Piensa en qué tipo de cristianismo necesitaba Constantino, me dijo Miriam. Necesitaba una religión que enseñara obediencia a la autoridad, que prometiera recompensas en el cielo a cambio de aceptar las injusticias de la tierra, que colocara el poder de salvación en manos de una jerarquía que pudiera ser aliada del Estado. Ay, Dios mío. Que mantuviera a los fieles en una posición de dependencia perpetua, como ahora todavía sigue. Ustedes saben que las iglesias y todas las religiones y todavía la gente sigue ahí. Y cuando uno trata de hablarles, abrirle los ojitos, ¿qué hacen? Se incomodan, te insultan. En mi propio grupo acá, en esta urbanización, me pasaron un vídeo donde yo me abría mis ojitos referente a lo que están haciendo con todos nosotros, ¿no? Y exponía todo lo que nos habían obligado y que podíamos sanarnos simplemente pensando y controlando nuestra mente y todas esas cosas. Yo la verdad lo vi tan lindo para que todo este grupo de 47 familias pudieran enterarse. Y lo compartí en el WhatsApp del grupo. ¿Y qué creen ustedes, mis amores? No sé quién salió y me dijo que esto no se podía pasar en el grupo, que esto no era para esta organización de acá, que esto era para el privado y que hiciera el favor de retirarlo. Y no pasó ni un segundo que otra persona entró también por ahí y dijo lo mismo. Entonces yo ya contesté, pues mis amores, no se preocupen. Una sola vez me dicen a mí que hago algo mal y no lo vuelvo a hacer jamás. Yo les pido 1000 disculpas a las 2 personas que han participado, porque ya con lo que me dijo la primera persona, que es creo que un varón, yo lo entendí, pero también a la siguiente señora que opinó y que dijo lo mismo, también, no se preocupe usted, no volveré a cometer ningún error, no volveré a hacer ninguna cosa que pueda compartir yo con el grupo de esta urbanización. Les pido 1000 disculpas. Entonces, ya me di cuenta, mis amores, que hay mucha gente que está cerrada. Hay mucha gente que está, ¿cómo les puedo decir? Ofuscada por la verdad. La necesidad es que ellos han querido que todo se mantuviera a los fieles en una posición de dependencia perpetua. Ahora piensen qué tipo de cristianismo representaba el gnosticismo. Una religión que enseñaba en cada persona podía acceder directamente a lo divino sin intermediarios, que la salvación venía por conocimiento interior, no por sumisión externa, que el verdadero reino no estaba en algún cielo futuro, sino aquí, dentro de ti, en la misma naturaleza, que Dios, ¿qué versión crees que era más útil para el emperador? Por supuesto, pues la que están haciendo ahora con nosotros. ¿Qué versión crees que fue declarada herejía? Ya sabemos, los evangelios apócrifos. La persecución de los gnósticos fue sistemática y desplazada. No bastaba con declarar sus enseñanzas falsas, había que asegurarse de que nadie pudiera siquiera conocerlas, para evaluarlas por sí mismo. Los textos fueron buscados y destruidos. Poseerlos se convirtió en un crimen. Las comunidades gnósticas fueron dispersadas. Sus líderes fueron perseguidos y una narrativa se estableció que duraría siglos. Los gnósticos eran herejes, según ellos, peligrosos, influenciados por filosofías paganas que habían corrompido la pureza del mensaje cristiano. ¡Qué barbaridad! Lo irónico, me hizo notar Miriam, es que muchas de las ideas de la iglesia oficial adoptó vinieron precisamente de la filosofía griega que acusaban a los gnósticos de seguir la Trinidad, la naturaleza del logo, la relación entre lo divino y lo material. Todo esto fue formulado usando categorías filosóficas griegas. La diferencia es que la iglesia oficial incorporó estas ideas de manera que servirían a su estructura de poder. Sí, eso es lo que han hecho con todos nosotros. Mientras que los gnósticos las usaban de manera que empoderaba a los individuos. Lo que más perturbaba de todo esto no era la hipocresía, aunque era evidente, era la efectividad. La campaña de supresión funcionó durante más de 15 años. El gnosticismo fue conocido principalmente a través de las críticas
que sus enemigos escribieron contra él era como tratar de entender a un acusado solo a través del testimonio del fiscal. Y durante todo ese tiempo, la verdad del cristianismo que prevaleció enfatizó exactamente lo que el poder necesitaba. La humanidad, como fundamentalmente pecadora, necesitaba la salvación, no solo de la iglesia. Podía administrar, no. Dios como juez distante, cuyo favor debía ganarse a través de la obediencia. La fe como sumisión de razón, no como conocimiento directo, el cielo para recompensa. No. Era el cielo como recompensa futura por aguantar el sufrimiento presente. Entonces Miriam me hizo una observación que nunca olvidé. El pecado original, me dijo, es quizás la doctrina más brillante diseñada para el control social. Jamás inventada, piénsalo. Si todos nacemos ya culpables, ya manchados, ya merecedores de castigo, entonces necesitamos ser salvados antes de siquiera haber hecho nada. Y si la iglesia es la única que puede administrar esa salvación a través del bautismo, los sacramentos, la absolución, entonces la iglesia tiene poder absoluto sobre cada vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Compare esto con la enseñanza gnóstica. No naces pecador, naces olvidado. Y el olvido no es una culpa que merezca castigo, es una condición que requiere despertar. La diferencia en cómo están estas dos enseñanzas te hace sentir sobre ti mismo es abismal. Una te dice eres fundamentalmente defectuoso y solo sometiéndote a la autoridad correcta puede ser arreglado si tú lo decides. La otra dice eres fundamentalmente divino y solo necesitas recordar lo que ya eres. ¿Qué tipo de persona produce cada enseñanza? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de relación con el poder? Pues le pregunté a Miriam si creía que la supresión del gnosticismo había sido una comparación consciente o simplemente el resultado de dinámicas de poder impersonales. Ambas cosas, respondió. Hubo individuos que conscientemente manipularon, que vieron la oportunidad de poder y la aprovecharon. Qué triste, mis corazones. Pero también hubo fuerzas mayores en fuego, la tendencia de toda institución de preservar a sí misma la dinámica, por lo cual las burocracias religiosas inevitablemente priorizan la ortodoxia sobre la experiencia. El miedo genuino de muchos creyentes sinceros ante ideas que desafían todo lo que conocían. Las conspiraciones más efectivas. Continúo, no necesitan conspiraciones reuniéndose en secreto. Solo necesitan que muchas personas diferentes, actuando por sus propios motivos, empujen a todos en la misma dirección. Y cuando esa dirección es hacia el control, hacia la jerarquía, hacia la conformidad, los resultados son predecibles. Pero aquí está lo que me da esperanzas, añadió Miriam. Las mismas dinámicas que hicieron posible la superación también garantizan que no puede ser permanente, porque la verdad que enterraron no es una idea que pueda ser eliminada destruyendo documentos. Es una realidad que vive en cada ser humano y cada vez que alguien mira fundamentalmente dentro de sí mismo, encuentra algo que trasciende la identidad personal. Está redescubriendo lo que intentaron borrar. Y cada vez que alguien cuestiona las estructuras que demandan obediencia ciega, está siguiendo el mismo impulso que animó a los gnósticos y se pueden quemar todos los libros del mundo, dijo, pero no pueden quemar la chispa divina que arde dentro de cada cuerpo, de cada alma, y mientras esa chispa exista, la verdad seguirá siendo redescubierta por todos nosotros, generaciones tras generaciones. No importa cuánto se esfuercen por suprimirla. Están pasando los siglos y seguirán pasando los siglos, que confirmaron tanto los temores que Miriam con sus esperanzas, la persecución continuó.
no solo para gnósticos, sino para cualquiera que osara tener experiencias espirituales, directas sin la meditación de la Iglesia. Los místicos medievales fueron frecuentemente sospechosos. Los cátaros fueron exterminados en cruzadas sangrientas. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por enseñar verdades que resonaban con el gnosticismo, pero la chispa nunca se extinguió. En cada generación hubo quienes encontraron la verdad interior, muchas veces sin conocer los textos gnósticos, simplemente porque la realidad de esos textos seguían estando disponibles para cualquiera que mirara suficientemente profundo. Y finalmente, mis amores, en el año de 1945, los manuscritos que habían olvidado, sí, y que habían guardado y los enterraron, fueron encontrados. La biblioteca de Nag Hammadi devolvió al mundo los textos que habían intentado destruir, y por primera vez en más de 15.000 años, las personas pudieron leer las palabras de los primeros gnósticos directamente, mis corazones preciosos, sin filtro de sus perseguidores. El hecho de que estés escuchando todo esto ahora, mi corazón, es prueba de que la conspiración falló, no en su totalidad, porque la mayoría de la gente todavía no conoce estas enseñanzas y tenemos que sembrarlas, pero falló en su objetivo último, que era borrar esta verdad de la historia. Y hay algo más que quiero que consideres la misma dinámica. Este control operó hace 17.000 años, sigue operando hoy, aunque con diferentes disfraces, sí es verdad. Las instituciones que buscan mantener a las personas en estado de dependencia no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Hay un control que no viene solo de la religión institucional, viene del consumo que promete satisfacción a través de la adquisición y siempre fracasa. Viene de sistemas políticos que mantienen a las personas divididas y distraídas. Vienen de medios de comunicación que saturan la atención para que no quede espacio para la contemplación. Viene de una cultura que valora la productividad sobre la presencia, la velocidad sobre la profundidad, la información sobre la sabiduría. El mensaje subyacente es el mismo que siempre ha sido: tú no eres suficiente tal como eres. Necesitas algo externo para estar completo. Tu salvación, tu felicidad, tu valor dependen de tus fuerzas, fuera de control, y la respuesta gnóstica también es la misma que siempre ha sido. Estás buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti, mi corazón. El reino que persigues en el futuro está presente ahora. El poder que atribuyes es tuyo. La divinidad que adoras en los cielos habita en tu propio cuerpo, en tu corazón. Esta es la razón por la que estas enseñanzas siguen siendo peligrosas para todo sistema de control. Y esta es la razón por la que siguen siendo necesarias para toda persona que busca su libertad genuina. La conspiración fue real. La superación también lo fue, causando por siglos de olvido forzado. Fue real, pero también real que la verdad no puede ser destruida permanentemente. Y también estamos en un momento de despertar. Es necesario que cada persona que despierta a su naturaleza divina construye el despertar colectivo que ninguna fuerza puede detener. Tú, escuchando esto, eres parte de ese despertar. No porque te hayan elegido especialmente, sino porque elegiste escuchar, porque algo en ti reconoció, algo en estas palabras, porque la chispa de tu interior respondió a la luz de esta enseñanza, mi corazón. En el próximo capítulo pasaremos de la historia al práctico. Exploraremos las técnicas concretas que los iniciados gnósticos usaban para despertar. Técnicas que puedes comenzar a usar hoy mismo
Capítulo 7. El camino interior. Prácticas secretas de los iniciados. Llegó un momento en mi aprendizaje con Miriam en que ella consideró que estaba listo para la iniciación formal. Había pasado años de estudio, de contemplación, de prácticas informales, pero lo que seguía era diferente. Era el cruce de un umbral. La preparación duró 7 días. Cada día tenía un propósito específico. Y paso a narrarte, mi corazón, los 7 días. El primer día fue un silencio absoluto, sin hablar, sin leer, sin ninguna forma de comunicación externa. Solo estar presente con lo que surgiera internamente. El segundo día fue de ayuno, no completo, pero reducido, a agua y un poco de pan. El propósito, me explicó Miriam, no era castigar al cuerpo, sino alertarlo como el sistema digestivo descansa. Una cantidad significativa de energía queda disponible para otros procesos y algo que la claridad mental que viene con el ayuno facilita la percepción de realidades sutiles. El tercer día fue de confesión, no en el sentido de listar pecados ante una autoridad, sino en el sentido de reconocer honestamente ante uno mismo todos los lugares donde había vivido, en contradicción con los que sabía que era verdad. Todavía los autoengaños, todas las maneras en que había traicionado mi propia profundidad por comodidad o miedo. El cuarto día fue de perdón, perdonar a otros que me habían herido, lo cual resultó sorprendentemente difícil, incluso después de todo lo que había aprendido, y perdonarme a mí mismo, lo cual resultó aún más difícil. El quinto día fue de gratitud, repasar mi vida entera buscando todo aquello por lo que daba y podía dar gracias. Las dificultades que me habían fortalecido, las personas que me habían enseñado, los momentos de gracia inesperada. El sexto día no fue de intención clarificar porque buscaba el despertar, no para escapar del sufrimiento, aunque no fuese parte, no para ganar poderes, aunque algo de eso también estuviera presente, sino por la verdad misma, porque no podía seguir viviendo en la mentira del olvido. Cuando ya había atisbado la realidad del recuerdo, el séptimo día fue la espera sin agenda, sin práctica específica, solo disponibilidad absoluta para lo que fuera a suceder. Esa noche Miriam me llevó a una cámara que nunca había visto. Estaba tan profunda que cualquier otra accesible, solo a través de pasajes que aparecían deliberadamente confusos. Y cuando llegamos, varios otros miembros de la comunidad ya estaban presentes, formando un círculo silencioso alrededor de un espacio central. Fue cuando Miriam me condujo al centro del círculo y frente a mí había una vasija de agua, otra de aceite y una llama ardiendo en un recipiente de piedra. Lo que voy a describir no es magia ni superstición. Es una tecnología del alma desarrollada a lo largo de generaciones por quienes habían explorado los territorios interiores. Cada elemento, cada gesto, cada palabra estaba diseñado para facilitar una transformación específica de la conciencia. Fue cuando Miriam comenzó lavando mis pies con el agua de la vasija. Mientras lo hacía, habló sobre soltar el camino recorrido, los lugares donde había estado, las identidades que había asumido, los suelos que había pisado. Todo eso quedaba atrás. El agua limpiaba no la suciedad física, sino la acumulación de historia. Luego ungió mi frente con aceite. Este acto, me explicó después tenía raíces antiguas. El aceite simboliza la luz, la chispa divina siendo reconocida y honrada. Al ungir la frente específicamente, el espacio entre las cejas, que muchas tradiciones reconocen como el centro de la percepción superior, se estaba activando simbólicamente. Esa capacidad de ver más allá de lo que finalmente tomó la llama
y la sostuvo frente a mí. No tan cerca como para quemarme, no, pero lo suficientemente cerca para que yo pueda sentir su calor. Mira la llama, me instruyó, y reconoce que lo que ves fuera es lo mismo que arde adentro. Lo que me sucedió después fue difícil de describir, porque ocurrió en un espacio donde las palabras no funcionaban normalmente. Miraba la llama, siguiendo su danza hipnótica, y gradualmente dejé de ser alguien, mirando la distinción entre observador y observado se disolvió. Había una luz, solo luz, fuera y solo luz adentro, revelándome cómo es la misma luz. No sé cuánto tiempo pasé yo en ese estado. Cuando finalmente la percepción ordinaria regresó, estaba llorando, no de tristeza, sino de reconocimiento, como quien vuelve a casa después de un exilio tan largo que había olvidado que tenía un hogar. Miriam me tomó en sus manos, ahora me dijo, sabes, y lo que sabes no puede ser desabido. Vivirás el resto de tu vida desde este conocimiento, aunque a veces parezca que lo has olvidado. De nuevo, pero el olvido ya nunca será completo. La puerta que se ha abierto no puede cerrarse del todo. Lo que quiero transmitirte ahora no es la experiencia misma, porque eso no puede ser transmitido en palabras. Es el reconocimiento que existen prácticas, tecnologías del alma, que facilitan todo tipo de experiencia, y aunque la forma específica puede variar, los principios subyacentes son consistentes. El primer principio es la preparación, el despertar. Eso no suele ocurrir accidentalmente en una mente caótica. Requiere un terreno preocupado, preparado, tranquilo, el silencio, el ayuno, la contemplación, la limpieza emocional. Todo esto crea las condiciones donde las revelaciones se vuelven más probables. Qué bueno que estamos escuchando esto, mis amores. El segundo principio es la intensificación de la atención. Toda práctica genuina de despertar involucra dirigir la atención de manera más concentrada de lo que hacemos normalmente, sea mirando una llama, repitiendo una frase sagrada, observando la respiración o contemplando una pregunta sin respuesta conceptual. El efecto es el mismo. La atención intensificada penetra velos que la atención dispersa no puede atravesar. El tercer principio es la condición. Hay un punto de toda práctica donde el esfuerzo debe crear donde él prácticamente deja de hacer y permitir que algo sea hecho en él. Este es el momento más dedicado y más crucial, porque el despertar no es algo que el ego logra, es algo que sucede cuando el ego se aparta. Quiero ofrecerte ahora para que practiques, para que puedas comenzar hoy mismo. Requieres iniciación formal, específica. Vamos a hacerlo, mis amores. Vamos a hacer todas estas cosas de verdad, que para mí yo las veo interesantes, y todas las cosas que mi corazón dice que está bien, es porque está bien. Entonces yo voy a prepararlas para que podamos hacer estos momentos de silencio con estas direcciones. Vamos a elaborar todos los días para hacerlo al mediodía, mis amores, de lunes a viernes. Yo les pido de todo corazón que me sigan las personas que quieren, las que desean despertar, activar su chispa divina. Los que no desean hacerlo, bueno, ya es decisión de ustedes. No les puedo obligar a nadie a que hagan lo que no quieren hacer. Pero sí, mis amores preciosos, yo me comprometo que voy a hacer desde hoy día todas estas prácticas porque las veo interesantes y de verdad mi corazón dice que están bien. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes. Los amo, mis amores. Hasta prontito. Chao.